Dios les bendiga, hermanos. Estamos teniendo problemas problemas técnicos, ¿verdad? Pero ya con el favor de Dios, no vamos a tener más problemas. Como les dije al principio, Dios les bendiga a cada uno de los que nos sintonizan. Hoy nuestro hermano Dios nos acompaña con una palabra poderosa de parte del Señor. Así que gracias por sintonizar una vez más nuestro programa Reflexionemos. Así que, Derek. Bueno, Dios les bendiga a todos aquellos, ¿verdad?, que nos pueden estar sintonizando en esta noche. Como bien decía, ¿verdad?, nuestro hermano Chichi, nuestro hermano Rubén Rodríguez, estamos aquí, ¿verdad?, hoy para hablar de un tema súper importante y un tema, ¿verdad?, que nos va a ser de edificación a cada uno de nosotros. El tema que tenemos hoy es el tema de la Biblia, fuente de vida. Ciertamente, ¿verdad?, todos hemos conocido de alguna obra literaria, de algún libro, ¿verdad? Hay muchas personas que les gustan libros de ciertos temas y pueden ser libros interesantes, pueden ser libros que quizás te enseñen algo, pero el libro más importante en la historia humana, el libro que ha, ¿verdad?, sobrevivido a muchas cosas, muchos ataques, es la Biblia. Es la Biblia. Entonces, no es para menos, porque es que simplemente la Biblia tiene algo especial y de eso es que vamos a estar hablando en esta noche. Me gustaría leer el versículo que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, y voy a estar leyendo los versículos 16 y 17. Dice así: la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ciertamente en este versículo se encuentra una verdad, una gran verdad, y es que la Escritura es inspirada por Dios. Por eso les decía que hay muchas personas que les pueden gustar mucho el libro, y eso no es malo, mi amado hermano y amigo. Hay muchos libros, ¿verdad?, que son bien útiles, que nos pueden enseñar ciertas destrezas. Hay libros que nos enseñan recetas para cocinar, hay libros que nos enseñan, ¿verdad?, cómo hacer muchas cosas. Sin embargo, cuando hablamos de la Biblia se distingue muy por encima y de estos libros, debido a que su contenido es sumamente diferente y hasta su origen es sumamente diferente. Hablamos de la Biblia y la palabra Biblia viene del plural griego biblión, que significa libro breve, o sea, es una colección de libros breves, y se deriva de biblos, que significa rollos de papiro. Y es que en la antigüedad las escrituras, ¿verdad?, el método de escritura de los pobladores de la antigüedad era en papiros. Con el tiempo, ¿verdad?, eso fue evolucionando, como diríamos, fueron aprendiendo nuevas tecnologías y ahora en este momento, ¿verdad?, vemos que ya tenemos los libros que ya están encuadernados con muchas páginas, y ahora estamos también en una transición hacia el modo digital. Todos los libros, ¿verdad?, se están transicionando a ser digitales. Hoy en día usted puede ir a Amazon o a cualquier otra compañía, usted va a ver que ahora le venden la copia del libro digital para que usted lo lea en cualquiera de sus dispositivos. Aquí lo importante del caso es que cuando hablamos de la Biblia, ¿por qué la Biblia es diferente? ¿Por qué la Biblia se distingue de los demás libros? Es algo bien poderoso. Es simplemente, fue un libro que Dios inspiró. Fue unos escritos que salen del mismo corazón de Dios. Del mismo corazón de Dios para darse a conocer. Y es impresionante porque, ¿verdad?, esto muchas personas lo ponen en tela de juicio. Cómo Dios va a inspirar un libro que fue escrito por los hombres. Veo a menudo muchas objeciones que la gente hace. La gente dice: pero es que yo no puedo confiar en ese libro porque lo escribieron hombres. Pues tampoco puedes confiar en otros libros
que también lees, tampoco puedes confiar en el libro de recetas de cocina que lees. Tampoco puedes confiar en el libro que te enseñan quizás a cómo usar alguna tecnología o cómo hacer, ¿verdad? Cómo desarrollar alguna destreza. Cuando hablamos de la Biblia, aunque fue escrita por hombres, esos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo. A esos hombres se les dio una revelación. Dios reveló, ¿verdad?, algo que era un misterio para el hombre. Dios se reveló a sí mismo para el hombre, ¿verdad? Se reveló al hombre, reveló sus planes, sus propósitos, su naturaleza, se lo reveló a los hombres. ¿Y cómo hizo eso? Bueno, eso no pasó de la noche a la mañana. Debemos entender, y esto es lo sorprendente de la Biblia, que la Biblia se tardó, ¿verdad?, en ser escrita alrededor de 1500 años. 1500 años, y no fue un solo escritor o dos. Se cree que fueron alrededor de 40 escritores a lo largo de esos 1500 años. O sea, estamos hablando de que escribieron reyes, escribieron personas que, ¿verdad?, que estaban prisioneras, hubo pastores que escribieron, diferentes, ¿verdad?, personas con diferentes profesiones a lo largo de 1500 años, escriben lo que hoy conocemos la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. Y la palabra testamento, que sabemos, ¿verdad?, que se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, significa alianza. Es un pacto que Dios hace con la humanidad, con el hombre. Se cree, ¿verdad?, que esta colección de libros se escribieron alrededor en tres continentes diferentes, en Asia, en África y en Europa. Entonces, hay 39 libros en el Antiguo Testamento, estos fueron escritos en hebreo y parte de ellos en arameo, y 27 libros en el Nuevo Testamento, estos fueron escritos en griego. Lo interesante del caso es que aunque lo escribieron alrededor de 40 personas, estos escritos se conectan muy sorprendentemente. El libro en sí, ¿verdad?, en todo lo que es la Biblia, contiene verdades absolutas. Nos dice, ¿verdad?, cómo se originaron las cosas, cómo se crearon todas las cosas, cómo se creó este mundo en el que vivimos, cómo fuimos creados incluso nosotros, cómo fue creado la naturaleza, los animales, todo lo que podemos ver, ¿verdad?, se explica en la Biblia. El libro, por eso digo que es el libro más interesante y más importante de la historia humana, porque contiene la mente de Dios, revelada al hombre, revelada a la mente humana. Cuando digo estas palabras, tengo que decirle y tengo que recalcar la importancia de eso, y es que Dios es alguien que no podemos entender, en el sentido de que Dios, los pensamientos de Dios, ¿verdad?, y Dios habita fuera de lo que es nuestro tiempo, el cronos, el que rige nuestras vidas. Dios habita fuera de eso. Dios habita, ¿verdad?, en el tercer cielo. Y Dios se da a conocer a nosotros, los seres humanos. En primera instancia, ¿verdad?, podíamos deducir prácticamente que había un Dios antes de que nos llegara la Escritura. El ser humano podía deducir que había un Dios o que había un creador mirando la naturaleza. Cuando miraban a su alrededor y se daban cuenta de que las cosas tenían diseño, de que los animales estaban, ¿verdad?, creados y cada uno tenía como su instinto, su forma de hacer las cosas. Las plantas funcionan de una manera maravillosa, incluso el clima, incluso nuestro planeta. Cuando nos ponemos a estudiar más a fondo, podemos ver que las cosas fueron diseñadas y podemos deducir, ¿verdad?, incluso antes de que hubiera la Biblia, el ser humano podía deducir que fue creado todo por medio de una inteligencia suprema, por medio de alguien al que llamamos Dios. Entonces, es impresionante porque aunque la naturaleza nos da una idea de que, mira, fue creado por alguien sumamente inteligente, pero entonces la Biblia nos da a conocer quién es el creador, quién es esa persona que tiene esa inteligencia suprema que hizo todas las cosas. Y nos habla de su carácter, de su naturaleza.
Es el libro que nos dice de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestro propósito y hacia dónde nos dirigimos. O sea, la Biblia cuenta desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos. ¿Quieres saber, verdad, qué te va a pasar, qué va a pasar con la tierra, verdad, en el futuro? No vayas donde un adivino, que eso no vale la pena. Sabes que todo está escrito en la Biblia. Todo está escrito y detallado en la Biblia. ¿Qué es lo que va a pasar al final de los tiempos? Las personas pueden hacer muchas conjeturas, ¿verdad? Pueden sacar muchos pensamientos, tener sus propias hipótesis, pero la Biblia es la única que habla claramente acerca de lo que va a suceder al final de los tiempos. La Biblia es suficiente, completa e infalible. Es interesante porque la revelación, ¿verdad?, que Dios le dio a la humanidad fue paulatinamente. La revelación acerca de Él mismo no fue dada completa en una sola ocasión. Por eso, ¿verdad?, que les digo que alrededor de 40 escritores fueron los que escribieron cada uno de los libros, ¿verdad?, cada una de las páginas de la Biblia, fueron distintas personas. Entonces, y es que Dios, ¿verdad?, no se reveló de cantazo, sino que fue progresivamente revelándose para que la humanidad pudiera entender. Estos libros, ¿verdad?, están divididos en ciertas categorías. Tenemos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, o la Torá, ¿verdad?, en hebreo, la Torá. Tenemos los libros históricos, hay libros poéticos, hay libros de profecías, escritos por profetas mayores y profetas menores. Están los que, ¿verdad?, conocemos como los evangelios, están las cartas paulinas, otras cartas generales, y el libro de Apocalipsis, que también contiene muchas profecías. Es impresionante porque esos 4 libros, ¿verdad?, que conocemos como los evangelios, no es que haya 4 evangelios diferentes, hay un solo evangelio. Lo que pasa es que hay 4 escritos del evangelio, o sea, 4 personas desde su punto de vista narran cómo pasaron las cosas. Incluso otros se dedican a investigar los sucesos que habían, ¿verdad?, pasado cuando Jesús estuvo en la tierra. Los hechos hablan acerca de la expansión de la iglesia, cómo se originó la iglesia y cómo se ha expandido. Y las epístolas de Pablo, ¿verdad?, se extienden desde Romanos hasta Filemón. Las epístolas generales desde Hebreos hasta Apocalipsis. La Biblia en sí, ¿verdad?, comenzó a traducirse en otros idiomas. Esto es bien importante que lo entendamos, porque muchas veces pensamos que la Biblia fue escrita en español desde un principio, y que la Biblia fue escrita en nuestro idioma y que Dios envió ese libro, ¿verdad?, mágicamente nos los envió a nosotros para que la tuviéramos en nuestro idioma. Hermano, ¿sabe qué? En un principio la Biblia, como les dije, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y de eso tuvieron que pasar un proceso muy largo de traducción para que la pudiéramos tener en nuestro idioma. Por eso, ¿verdad?, a lo largo de esos procesos, la Biblia ha sufrido muchos ataques. Hubieron incluso gobernantes que quisieron acabar con la Biblia, quisieron quemar la Biblia, quisieron deshacerse de la palabra del Señor. Pero sorprendentemente tenemos hoy en día un regalo precioso de parte de Dios, y es su palabra, inspirada por Él. Me llama la atención porque la palabra inspirada, la definición, ¿verdad?, lo que significa es soplada por Dios. O sea, tenemos básicamente la esencia de lo que es Dios en la Biblia. Si usted va desde Génesis, ¿verdad?, empieza a leer la Biblia, se va a dar cuenta de que nos describen prácticamente a Dios, todo lo que es Dios. Obviamente hay muchas cosas que todavía no vamos a conocer. Hay cosas que las conoceremos, ¿verdad?, aquellos que somos salvos, aquellos que nos vayamos con el Señor, la conoceremos cuando estemos con el Señor. Pero para hacernos la cosa más fácil, pues Dios permitió que esos hombres escribieran la Biblia y que nos pusieran en nuestras palabras, en nuestro ajo y habichuela nos pusieran quién es Dios,
¿Qué hace Dios? O sea, ¿qué quiere Dios para con la humanidad? La Biblia incluso han tratado, ¿verdad?, de atacar la Biblia en el sentido no solamente de destruirla por completo, sino han tratado de desmentir la Biblia, han tratado de ponerla, ¿verdad?, en tela de juicio, pero sabemos, ¿verdad?, que la Biblia es infalible, la Biblia no tiene errores, y si, ¿verdad?, y muchas personas se reguindan de que, mira, lo que pasa es que hay ciertos versículos entre un evangelio y otro que no se parecen o no cuentan las mismas cosas. Como cualquier escrito de diferentes puntos de vista, muchas personas, si usted las pone a escribir un mismo suceso, te van a dar ciertas variaciones textuales, pero la historia va a ser la misma. Pasó eso. Lo que pasa es, por ejemplo, en Lucas se enfoca más en las sanidades, porque Lucas es médico, pero Pedro es judío, entonces se enfoca en otras cosas. Pedro escribe de una manera diferente, sin embargo, los dos narran un mismo suceso. Así que se ha encontrado, ¿verdad?, que esas cosas que se han dicho, ¿verdad?, para tratar de desmentir, mira, que la Biblia no es así, se ha encontrado que todo ha sido falso y que la Biblia sigue siendo, ¿verdad?, un libro, una obra, ¿verdad?, sin errores. Impresionante, porque la Biblia es el único libro que leemos en el cual su autor está presente. Y es poderosa esta verdad, mi amado hermano y amigo que me está escuchando en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque cualquiera, ¿verdad?, vamos a suponer, ponle que a usted le guste un libro, le guste mucho. Usted quisiera hablar con el autor para ver qué quiso decir en tal página, en tal párrafo. Pues ¿sabe qué? El Espíritu Santo, que básicamente fue el autor de la Biblia, el Espíritu Santo fue el que, ¿verdad?, inspiró a todos esos hombres a escribir. El Espíritu Santo está con usted, dándole la iluminación acerca de algún pasaje, acerca de alguna porción bíblica. El Espíritu Santo es el que nos puede hacer entender. De hecho, nosotros podríamos tener la Biblia, pero sin el Espíritu Santo no llegaríamos a ningún sitio. Por eso, amigo que me estás escuchando, hay muchas personas que quizás se sienten a tratar de estudiar la Biblia y no la entiendan, pero es porque es un libro especial, es un escrito especial. Tenemos que pedirle la sabiduría a Dios. Todo aquel que no está en Cristo, yo le insto y le motivo para que usted abra la Biblia, para que usted se meta en la Biblia. ¿Usted quiere saber qué Dios tiene para su vida? ¿Usted, ¿verdad?, cree, ¿verdad?, que su vida no es como debería ser? Abra la Biblia. ¿Saben que la Biblia da consejos acerca de cómo ser buen esposo, cómo ser buen padre, cómo ser buen jefe, cómo ser buen hijo? Hay muchas cosas que la Biblia, ¿verdad?, nos habla, y es Dios ayudándonos a que nosotros seamos perfectos, como dice ahí. No en el sentido, ¿verdad?, de que no vamos a llegar a un momento en esta tierra que vamos a dejar de cometer errores. No es eso. Es simplemente que seamos aceptos para Dios. La Biblia nos dice cómo conducirnos en esta vida. La Biblia nos habla acerca de todos esos asuntos. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no sé a cuánta gente le ha pasado, pero cuando yo me meto a estudiar la Biblia, cuando yo empiezo a estudiar la Biblia, yo me doy cuenta de mis faltas. Yo me doy cuenta de lo imperfecto que soy. Yo me doy cuenta de que yo necesito a Dios todos los días. Todos necesitamos a Dios todos los días. Ninguno de nosotros, puede satisfacer la justicia de Dios. Ninguno de nosotros. Esta es la palabra más profética. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que la luz del día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
la Biblia la comparan mucho con una lámpara. Hay mucha gente que necesita esta lámpara. Hay mucha gente que están caminando ahora mismo en lugares oscuros. Su vida va rumbo al precipicio. Un paso en falso y su vida se puede acabar. Sin embargo, con la Biblia, es como si tuvieras una linterna en ese camino oscuro. Es como si entonces te mostraran el camino por donde debes andar. La Biblia es la guía de nosotros, para nosotros poder llegar. ¿Poder llegar a dónde? Al cielo. Poder ser salvos. Poder lograr el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Sin la Biblia, nosotros estuviéramos perdidos. No supiéramos a dónde ir, no supiéramos a dónde caminar. Mucha gente tiene la Biblia, pero lo sorprendente del caso es que prefieren dejar la Biblia abierta en un salmo como si fuera un amuleto de buena suerte. Amigos, eso no es así. Lamento decirte en esta noche que eso no es así. La Biblia es poderosa cuando tú la vives, cuando tú la lees, cuando tú la estudias, cuando tú la pones en práctica. Cuando el enemigo viene a atacarnos y nosotros no tenemos nada de la Biblia en nuestra mente, y si nosotros nos enfocamos en llenar nuestra mente de otras cosas que no sea la palabra de Dios, no vamos a tener cómo defendernos. No vamos a tener las herramientas ni las armas para defendernos de los ataques del enemigo. Así que todo aquel que quiera estar bien preparado tiene que meterse en la Biblia, tiene que adentrarse en la palabra de Dios. Es el único libro que transforma. Hay muchos libros que entretienen, lo dije al principio, pero un solo libro es el que transforma. Con la ayuda del Espíritu Santo, la transformación es posible. Y por eso, ¿verdad? Yo les recomiendo a todos ustedes, si usted está apartado en este momento, y si ustedes, vamos a suponer, le han predicado algo que no es, usted quiere saber la verdad, métase a la Biblia. Ahí va a encontrar lo que Dios quiere para usted. Ahí va a encontrar lo que Dios desea para tu vida. Bien impresionante. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso está en Salmo 119. Como les decía anteriormente, la Biblia muchas veces se compara con una linterna, con una lámpara, con algo que nos ayuda a ver nuestro camino. Dios nos manda a ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores, y que no nos engañemos a vosotros mismos. O sea, la Biblia dice que el que no hace la palabra se engaña a sí mismo. Es solamente un oidor. Dios no quiere que te quedes ahí. Dios quiere que te metas más adentro, que sigas hacia adelante, que hagas lo que dice la palabra del Señor. Habla acerca de los jóvenes. ¿Con qué los jóvenes van a limpiar su camino? Pues el Salmo 119, Salmo capítulo 119, versículo 9 nos dice que el joven podrá limpiar su camino guardando la palabra del Señor. Joven, ¿quieres prosperar en tu camino? ¿Quieres que todo te salga bien? Guarda la palabra de Dios. Haz como Josué. Dios le dijo a Josué que se esforzara y que fuera muy valiente, pero que también guardara las palabras del libro. ¿Qué libro? El libro, la Santa Escritura, la Santa Palabra de Dios. La guardara en su corazón y que no se fuera ni a derecha ni a izquierda. Ahí es que iba a hacer prosperar su camino. Esa es la manera en que nosotros hacemos prosperar nuestro camino, guardando la palabra de Dios. ¿Saben qué? Incluso el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar. La palabra del Señor permanecerá para siempre. Y es impresionante que solamente, ¿verdad? Dios no solamente nos dejó su palabra, sino que el cumplimiento de toda su palabra, hacia donde estaban apuntando todos esos profetas, todos esos sacerdotes en el Antiguo Testamento, a quienes estaban esperando, se hizo realidad hace 2000 y pico años atrás, y se llama Jesucristo. Cumplió la palabra al pie de la letra, a tal punto que es la palabra encarnada. Se le llama la palabra, se hizo carne,
se hizo carne y habitó entre los hombres, dando ejemplo de cómo se tenían que hacer las cosas. Se sacrificó, murió y resucitó para que nosotros pudiéramos tener vida, y vida en abundancia. Pero ya la palabra lo estaba señalando desde el Antiguo Testamento. Ya la palabra lo esperaba, ya todos esos hombres inspirados por Dios escribían acerca de que un día vendría a la tierra el Cordero inmolado de Dios y que iba a quitar el pecado del mundo. Cristo cumplió la palabra y nosotros somos justificados a través de Cristo. Así que, hermano y amigo que me estás escuchando, si no tienes a Jesús, ¿cómo puedes conocer a Jesús? Bueno, a través de nosotros te podemos hablar de Jesús. Pero si en este momento, ¿verdad?, estás en tu casa, anhelas conocer más de Dios, consíguete una Biblia. Comienza a leer las páginas del libro sagrado para que veas cómo Jesús se hace realidad en tu vida, cómo Jesús te va a hablar. Jesús habla a través de la palabra, Dios habla a través de la palabra, para que nosotros le podamos conocer. Y hermano que me estás escuchando, ¿estás perseverando en la fe? ¿Estás caminando con Dios, pero te quieres fortalecer más? Abre la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar herramientas poderosas para que sigas hacia adelante en el camino, ¿verdad?, que Dios ha trazado para tu vida. Acuérdense que en la palabra está la fuente de vida. La palabra es ese mapa que nos va a guiar hacia la salvación a través de Cristo Jesús. Así que sigan hacia adelante, que el Señor me los bendiga. Y ya saben, acuérdense de escudriñar las Escrituras, porque ahí se encuentra la vida eterna. Vive el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso estudio sobre lo que es la Biblia, la palabra, nuestra guía, nuestro GPS, como yo lo digo, ¿verdad? Lo que nos lleva a crecer y a anhelar más del Señor. Como decía el hermano Derek, hoy la exhortación es clara. Escudriñemos la palabra. La misma palabra nos dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Hoy la exhortación es a escudriñar, a leer más la palabra, a buscar más del Señor. Y como decía el hermano Derek, si estás en tu casa y quieres conocer más de Cristo, nos puedes escribir a través de los mensajes en el Facebook Live, nos pueden escribir por inbox, pero sobre todo, busca la Biblia. Dile al Señor que te guíe para leer la Biblia. ¿Por dónde quiere que te empieces a leer la Biblia? ¿Por qué? Porque esa es la herramienta más importante en este caminar. La semana pasada se hablaba del Espíritu Santo, que es una de las convicciones en Cristo, ¿verdad? Y hoy se está hablando de la palabra, que es la que nos llena, nos redarguye a diario. Amén. Hasta aquí va a ser este mensaje, ¿verdad? Más quiero saluditos hoy. Nos saluda Rebeca Abad, mi esposa, saludos mi hermano. Nos saluda Giancarlo Torres. Nos saluda nuestra pastora Marisa González. Nos saluda el hermano Javier González. Y a cada uno de ustedes, hermanos, que nos escucha, ¿verdad? Le queremos exhortar a que si no está perseverando en alguna iglesia, aquí la Iglesia de Dios Pentecostal del Barrio Aceituna tiene las puertas abiertas para recibirlo a usted y a toda su familia. Reciban saludos del pastor, ¿verdad? Samuel Cajeras Brillante y su esposa Marisa González. Y mañana no se pierda nuestro primer culto del año de la Sociedad de Niños. Así que traigan a sus niños, nietos, sobrinos, hijos, tráiganlos para que se gocen en el culto de mañana viernes, ¿verdad? Así que Dios los bendiga, Dios los guarde. Voy a esperar que nuestro hermano Alvin pase por aquí y nos haga oración, ¿verdad? De despedida. Así que, amados hermanos, gracias. Dios los bendiga. Oramos al Creador. Padre, te adoramos, te bendecimos, Dios, porque para siempre es tu misericordia, Dios de infinito poder y eterna bondad. A ti damos exaltación, pues tú la mereces. Gracias por la palabra, Dios mío, que tú pusiste en el labio de tu Hijo, Dios amado, de tu amigo, Dios amante.
Te pido, Dios, que la suprema gracia sea sobre él, gracia sobre gracia, tiempo sobre tiempo, que el kairos tuyo se manifieste. Igual a mi amigo Chicia, todo aquel, Dios mío, que necesitó esta palabra. Como me gusta, Dios mío, saber que el cielo preparó este día para bendecirnos, y la bendición tuya es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por Cristo Jesús oramos y creemos. Amén y amén. Dios me bendiga mucho. Él bendiga.